La influencia de la décima ha sido desde, por lo menos en mi generación, desde que éramos pequeños, lo que otros tuvieron que estudiar más adelante, la generación nuestra lo vivió. Podíamos ver a los repentistas haciendo sus controversias. A mí no se me olvida Adolfo Alfonso y Justo Vega. Para mí, unas buenas e importantes referencias en cuanto a décima se refiere. Existieron otros, pero bueno, para mí esos fueron importantes referentes. Actualmente en Cuba está Pimienta, el maestro de la décima improvisada. En Holguín también tenemos a decimistas importantes. Me viene ahora a la memoria Luis Caicé, que hacía décimas para niños. Está Gabriel y hay otros diseminados no solamente en la provincia, sino también fuera de la provincia y fuera del país. Ahí yo escucho a Camancola que hay que tener un dominio absoluto o bastante absoluto con la construcción de la décima, y esos cubanos dispersos por todo el planeta la cultivan. Desde que era pequeño también familiares allegados por don natural hacían décimas, unos fallecidos, otros aún con vida. Cultivaban la décima quizás de forma empírica, de forma natural, sin tener un conocimiento técnico o de la estructura, sin quizás saber lo que era una décima espinela, pero le salía de forma espontánea y natural y la hacían bastante bien o muy bien, excelentemente bien. ¿Qué es una décima? La décima es una estrofa poética que tiene 10 versos octosílabos, es decir, que tiene 8 sílabas, con rima consonante y estructurada de una manera específica. Esa estructura se la dio Spinel en 1591 y bueno, se ha mantenido de esa manera hasta la fecha. Esa estructura responde a la rima del primer verso con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto, el séptimo y el décimo tienen que rimar, y el octavo con el noveno. Es decir, técnicamente sería A, B, B, A, C, C, D, D, C. Así es como se estructura la rima en la décima. Ahora, ¿qué es la rima? La rima es la repetición de sonidos de palabras de la última vocal acentuada en cada verso. Es decir, no es solamente en la estructura de la palabra, sino es lo que produce el sonido en el oído. Es decir, en la rima sonante solamente riman las vocales. En la rima consonante riman vocales y consonantes, que es el caso de la décima. Se debe tener en cuenta además la acentuación de las palabras. Es decir, las palabras agudas, las palabras llanas, las palabras esdrújulas y las palabras sobresdrújulas. Existe una regla que si el verso termina en una palabra aguda, cuando se mide las sílabas, este medirá 7, pero se contemplan como 8, porque así es la regla, termina en la palabra aguda, una fuerza de pronunciación en la última sílaba. Si la palabra es llana, cuando se mide el verso, mide 8 sílabas. Y si es esdrújula o sobreesdrújula, al medir el verso mide 9
sin embargo se considera 8. Para construir, para armar una décima, tenemos que, aparte de respetar las reglas de su construcción, es decir, la manera de hacerla, hay que tener en cuenta los efectos sonoros, porque una cosa es medir el verso de forma gramatical y otra cosa es medir el verso teniendo en cuenta las licencias poéticas, en este caso de la décima. Hay que considerar los diptongos, los hiatos, las sinalefas, la sinersis y la diéresis. También se debe tener en cuenta que la H no suena, y como la décima, la rima es un efecto sonoro, que hay que tenerlo en cuenta, la H no suena, por lo tanto, si la H precede una vocal, como generalmente, se tiene en cuenta el sonido de esa vocal, no de la H, porque la H no es muda, no suena. Y si la Y suena como I latina, si suena como la I, tampoco se tiene en cuenta, se toma como una vocal débil, porque la I es una vocal débil. Ahora, ¿cuáles son estas licencias poéticas? El diptongo. El diptongo es la unión de una vocal fuerte con una vocal débil. Ahora, ¿cuáles son las vocales fuertes? Las vocales fuertes son la A, la E y la O. Y las vocales débiles, la I y la U. Por ejemplo, las palabras peine, guardar y paisaje. La palabra peine, al medir la E y la I, se unen en una sola sílaba. Sería peine. Con guardar pasa igual, se une la U con la A. La U es una vocal débil, la A es una vocal fuerte, por lo tanto se cuenta como una sola sílaba, igual que en paisaje. Se une la A, que es una vocal fuerte, con la I, que es una vocal débil. En el hiato es la separación de una vocal fuerte de otra vocal fuerte. Es decir, cuando existen dos vocales fuertes unidas, A, E, o una vocal débil con tilde que se convierte en una vocal fuerte. En el caso de frío, la palabra frío, I es una vocal débil, pero al estar acentuada se convierte en fuerte y se separa. Al contarla sería free o, tendría dos sílabas. La palabra leer igual, leer, zoológico, hay dos vocales fuertes, en el caso zoológico, o sería al medir o, lógico. Ese es el hiato. Y está la sinalefa, que es la unión de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la palabra que le sigue, para formar una sola sílaba. Por ejemplo, tenemos dos palabras, mutuo interés, mutuo termina en O, al contarla sería mu, tuoi, el uoi sería una sola sílaba, y bueno, el resto de las sílabas. Igual que delicioso helado, delicioso termina en O, helado, como la H de helado no suena, se considera como E, y se unen esas dos palabras. Sería Zoe, en el caso de que se esté contando. Ahora, la sinérisis y la diéresis son romper las reglas del hiato o del diptongo es decir, para lograr con una o con la otra reducir la cantidad de sílabas o aumentar la cantidad de sílabas. Considero que con la sinalefa, el hiato y el diptongo se construye bien una décima. Vuela un minuto y jamás retornará el minutero. No regresa si lo quiero, ya lo dejamos atrás. Se escapa pero tú estás, ignorando su partida. Vuela alto y en su ida deja el rastro del pasado. Queda el minuto olvidado al minuto que es la vida.
A ver, vamos a analizar ahora esa décima. Es decir, esta estrofa tiene 10 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene la estructura desarrollada por Spinel, es decir, el primer verso rima con el cuarto, con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, el 8 con el 9. Es decir, está la rima según la describió Spinel. Vamos a ver la medida de los versos atendiendo a las reglas que ya vimos y a la licencia poética. El primer verso, vuela un minuto y jamás. Es decir, jamás es una palabra aguda, igual que atrás, igual que estás. Por lo tanto, se cuentan siete sílabas, que por la regla equivaldrían a 8. Eso sucede aquí, en el primer verso, en el cuarto y en el quinto. Miden 7. Y es igual a 8. El segundo y el tercero son palabras llanas, por lo tanto, miden 8 cada verso. El sexto y el séptimo, partida e ida, también miden 8. Aquí en el séptimo hay un fenómeno que ahora se lo voy a mostrar. El 8 y el 9, pasado y olvidado, miden 8 porque son llanas, y el décimo también mide 8 porque, bueno, son palabras llanas. Vamos a ver las licencias poéticas. Por ejemplo, vuela un minuto y jamás. Aquí, bue. Existe la unión de una palabra, de una vocal débil con una fuerte. Se unen. Por lo tanto, hay un diptongo. Eso sería 1. La un, ese sería el segundo, es decir, se une, esto es una sinalefa, porque vuela termina en una vocal y un comienza en otra vocal y se une. Mi, nu, toi. Esta Y suena como I, por lo tanto también hay una sinalefa, se une. Ah, más, si se cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero por la regla que ya vimos, que es una palabra aguda, fonéticamente suena como 8 sílabas. En este segundo verso, también aquí hay una sinalefa, y se mide el verso y da 8 porque es una palabra llana, termina en una palabra llana. Igual que en este, en este aquí, kie, igual, por lo tanto son 8 sílabas. En el cuarto sucede lo mismo que en el primero. Y si medimos, tiene 7 sílabas, que es igual a 8. En el 5, aquí hay una sinalefa, se es, tú es, otra sinalefa, miden 7, pero por la regla se lleva 8 por ser una palabra aguda. En el sexto verso, igual se cuenta, hay 8, porque es una palabra llana. Ahora, aquí sucede algo que a mí no me gusta que suceda, porque no soy proclive a utilizar las diéresis, romper las reglas. Pero bueno, aquí fonéticamente suena como 8, es decir, el sonido te da las 8 sílabas. Pero utilizando la diéresis rompo esa regla y divido esa sílaba. Aquí rompo la sinalefa, en este caso, para agregar una sílaba más, al igual que aquí, subida, su y da. Ahí utilizo ese recurso que me permite aumentar sílabas y así lo hago para que el resultado sea 8 sílabas. Además, fonéticamente, que es lo que para mí es importante, la música del verso te lleva a 8, es decir, no distorsiona el sonido, no distorsiona el ritmo que va llevando la décima. Aquí en 8, en el verso 8, igual al tener una palabra llana, debe medir 8. Aquí hay una sinalefa, termina en A, comienza en E. Aquí en el 9, aquí también hay una sinalefa, aquí hay otra sinalefa, al terminar en una palabra llana, mide 8. Y el décimo sucede lo mismo, que es una sinalefa, aquí es una sinalefa que es, se une, y bueno, al ser una palabra llana mide 8.